Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, tiempo de reunirnos, de congregarnos, de darle la gloria al Señor. Y vamos a iniciar con una oración dándole gracias a Dios por ese tiempo que nos permite vivir nuevamente como iglesia. Así que quiero invitarles que allí como están, en familia, papás, esposos, con sus hijos, los abuelos, todos reunidos en familia, podamos cerrar nuestros ojos y podamos presentar delante de Dios este tiempo. Señor Jesús, queremos darte gracias por la bendición de estar reunidos nuevamente en tu nombre, Señor. Agradecemos por tu fidelidad, por tus cuidados, por tus bendiciones. Queremos presentar delante de ti este nuevo tiempo que es para honrarte, glorificarte y exaltarte a ti. Es un tiempo, Dios, que podemos declarar para tu gloria y tu honra. Gracias porque hoy la iglesia puede reunirse en sus hogares, Señor, porque la iglesia no deja de cumplir, Dios, con el mandato del Señor en su palabra, y es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que declaramos tu bendición en este tiempo, en nuestra familia de sangre, pero también en nuestra familia espiritual. Te agradecemos, bendice a la iglesia, a tu iglesia, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a este tiempo y queremos iniciar con la palabra de Dios. He titulado este mensaje Claves para enriquecer tu relación familiar en tiempos de cuarentena. Sabemos que la familia fue creada por Dios, fue la idea de nuestro Señor, y el Señor la instituyó y le entregó principios fundamentales para que pueda funcionar bien la familia. Es vital que como familia respetemos esos principios para el desarrollo armonioso de la misma. Ahora, una buena familia es la que está alineada con los principios de la palabra de Dios, que puede mantener esa línea de acuerdo a la palabra del Señor. Y cada miembro de la familia tiene funciones específicas y cumple funciones, pero lo que puedo decir es que el esposo y la esposa son responsables de mantener esa unidad, de mantener el amor, de mantener el perdón, la reconciliación en medio de su hogar. Entonces, vivimos en tiempos, la verdad, que son complicados para la familia, donde hoy la familia no es prioridad, no tiene importancia, donde el matrimonio es irrelevante, donde no carece ya del valor que le da la palabra del Señor, ¿sí? Y también donde los hijos, vemos hijos que son malcriados hoy en día, están formándose a su manera, ¿sí? Donde son mal formados, entonces es a lo que llamamos hogares disfuncionales, ¿sí? Hogares que no están basados por principios o reglas que nos da la palabra del Señor. Y quiero hacerte una pregunta en este tiempo, una pregunta que ustedes como familia pueden dialogar, conversar, pueden discutir de una manera que nos ayude a crecer y asimismo se pueda proyectar lo que viene para más adelante al salir y al superar este tiempo de cuarentena. Ahora, la pregunta es, ¿cómo defines tu familia? Vuelvo y la repito, ¿cómo defines tu familia? Debemos tener una definición de nuestra familia. Y yo espero que este tema nos ayude a cada uno de nosotros a resolver este interrogante en general, ¿sí? Este interrogante que nos confronta. Entonces, quiero que revisemos 3 claves, o si quiere llamarle 3 principios, sin los cuales es imposible una adecuada relación familiar y sobre todo esto en todo tiempo, pero en especial en esos tiempos que estamos aislados, hemos estado en cuarentena, ¿sí? Quiero enseñarles el primer principio y es el del sometimiento mutuo.
el principio del sometimiento mutuo. Y quiero que compartamos la palabra en la carta a Efesios, capítulo 5, versículo número 21. Y dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo define el diccionario la palabra sometimiento o someterse? Lo define de la siguiente manera: es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer ninguna resistencia, ¿sí? Esa es la manera como la define el diccionario. Pero vemos que también es un término mal interpretado dentro de la Iglesia del Señor. Es mal interpretado por muchas personas y rechazado aún por muchos cristianos que dicen: yo no me le someto a nadie, ¿sí? Pero el sometimiento bíblico es una señal o es un resultado de la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando usted lee el versículo número 18, un poco antes, el Señor dice en tu palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes que sed llenos del Espíritu. Dice la palabra del Señor, ser llenos del Espíritu. Así que el sometimiento es resultado de una vida de relación con el Espíritu Santo, una vida llena de su presencia. El Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a entender cuál es el rol de cada uno en la familia, ¿sí? El rol, la función que tiene cada uno. Y uno de esos es respetar la autoridad y función de cada cual. Porque cada uno dentro de nuestros hogares tenemos funciones, sea como esposo, como esposa, como padres, como hijos u otros miembros de la familia. Cada uno tenemos funciones específicas en las cuales funcionamos. Ahora, ese sometimiento bíblico no es dictatorial, ¿sí? Sino que dice la palabra, según lo que leíamos, es en el temor de Dios. Esa es la manera como debemos manejar el sometimiento, en el temor de Dios, es decir, con respeto y también con servicio. Hay una versión que me gustó cómo lo traduce, y es la versión La Palabra de Dios para Todos. Esta versión dice: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, ¿sí? Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Cambia la palabra someteos por servirse, ¿sí? Y no es que la cambie, es un sinónimo, digámoslo así. Es la otra manera de ver la palabra someterse, ¿sí? Y es de servirse, de respetarse, ¿sí? Entonces, cuando un esposo ofende a su esposa, ¿qué está haciendo? Está irrespetando a Cristo. Cuando una esposa hace lo que quiere, pues está irrespetando a Cristo. Pero también cuando hay hijos que son rebeldes, desobedientes, malcriados y son groseros con sus padres, pues definitivamente lo que están haciendo es un irrespeto hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que lo veamos de esa manera. Ahora, someterse, es decir, servirnos unos a otros en la familia, como dice el texto, es un buen principio para que haya felicidad, ¿sí? Es saber de que somos llamados a servirnos unos a otros dentro del núcleo familiar, de poder satisfacer esas necesidades que hay entre nosotros. Es un principio para ser felices como familia. Entonces, el sometimiento en el hogar tiene como fundamento el amor de Cristo en cada corazón. Vuelvo y lo repito, el sometimiento en el hogar, el ser servicial dentro del hogar, tiene como fundamento el amor de Cristo en cada corazón. Por eso es importante que Cristo sea el que tenga el control de cada uno de nuestros corazones y aún desde nuestros niños, enseñarles que Cristo es el Señor de sus vidas. Entonces, también tenemos que ver que el sometimiento nos habla de la importancia de estar unidos. La unidad es fundamental, y más en esos tiempos difíciles que se están viviendo, tiempos de cuarentena,
que haya unidad dentro de la familia, que podamos entender de que Cristo está con nosotros y Él nos mantiene unidos. Tenemos responsabilidades mutuas, ¿sí? Como esposos, como padres, como hijos, como abuelos, como nietos, etc. Todos tenemos responsabilidades. Entonces es importante que haya ese deseo de servirnos unos a otros. Y este es un principio, una clave fundamental para enriquecer nuestra relación como familia. Servirnos unos a otros, ¿sí? Servirnos unos a otros. Pero hay también un segundo principio que me enseña su palabra, y es el principio de la autoridad y la obediencia. Y está allí en el mismo libro o en la misma carta de Efesios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este principio aplicado a los hijos se puede resumir en algo, y es en obediencia, en obedecer, ¿sí? En otras palabras, que los hijos comprendan que los padres son su autoridad, ¿sí? Y que ellos, y los hijos que le deben a sus padres como autoridad, le deben respeto y servicio, ¿sí? Los hijos deben estar para respetar a sus padres y servirles también. Y esto es un mandamiento permanente. Aunque tenga 5 años, aunque tenga 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años de edad, este principio sigue siendo aplicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dejarán de ser hijos. Es importante. Entonces, es triste ver cómo hijos están maltratando a sus padres. Los están maltratando con palabras, los están maltratando con indiferencia, los están maltratando con rechazo, ¿sí? Porque hay hijos desobedientes, hay hijos que están maltratando hoy en día a sus padres. Entonces, vuelvo y le digo, no hay excusa, hijos. Es tu padre, es tu madre, y merecen respeto, y merecen ser servidos, ¿sí? El versículo 23, el versículo 2 y 3, está diciendo que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque dice el versículo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí, es verdad, y quiero que como padres también reconozcamos esto, y es que hay momentos que como padres somos algo intensos con nuestros hijos, somos algo molestos también, ¿sí? Pero así y todo, ¿qué tienen que hacer los hijos? Respetar a sus padres, obedecer a sus padres, servirle a sus padres. Y es el mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel en sus 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, ¿sí? Es ese mandamiento. Entonces, vuelvo y le digo, todo hijo, en todo tiempo, debe respetar y debe servir a sus padres, ¿sí? A eso somos llamados como hijos, y a obedecerles también. Entonces es importante que como familia analicemos si como hijos estamos siendo desobedientes, rebeldes, ¿sí? Pero también el versículo 4 dice algo, ¿sí? A los padres, declara algo a los padres. Pablo le dice, escribe allí, en referente a los padres, diciendo: criadlos en disciplina y amonestación, ¿sí? Porque si como padres exigimos respeto de nuestros hijos, yo creo que nuestros hijos también merecen respeto, ¿sí? Merecen ser respetados. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra autoridad es para alentar, para animar, para motivar. Claro que también para corregir, ¿sí? Pero no para provocarles a enojo, para provocarles a ira. Entonces, la autoridad de los padres no es solo proveer físicamente,
sino que incluye todo aspecto de la vida. Es algo integral que debe funcionar dentro de nuestra familia. Entonces, el deterioro que vemos hoy en día en la familia y estamos viendo en la sociedad es consecuencia ¿de qué? De una mala autoridad, es decir, responsabilidad como padres, pero también de la desobediencia que se está viendo en los hijos, ¿sí? Eso es consecuencia de ello. Entonces, Pablo dice que la autoridad y la obediencia son fundamentales dentro del núcleo familiar. Ahora, ¿cómo debe ser esa autoridad y esa obediencia? En el versículo 1 y en el versículo 4, Pablo lo escribe así, que debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser la obediencia? Según lo que dice en tu Biblia, la obediencia debe ser en el Señor. Pero en el versículo 4 también dice, ¿cómo debe ser la disciplina y la amonestación? Debe ser también del Señor, ¿sí? No es a nuestra manera. Nosotros no obedecemos o no corregimos a nuestra manera. Debe ser en el Señor y debe ser del Señor. Y ese es el tercer principio, ¿sí?, que vamos a manejar. El principio de en el Señor. Cuando leemos el Salmo 127, versículo 1, dice la palabra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja, ¿quiénes? Los que la edifican. Ahora, quiero invitarte para que allí en casa tú también sigas leyendo allí Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante, ¿sí? Es importante leerlo también para entender cómo es esto en el Señor, ¿sí? Así que te dejo esa tarea para que lo trabajes allí en casa. Y ahorita vemos algunas cosas allí. Ahora, si nuestra relación familiar no se basa en el Señor, es imposible ser funcionales. Es imposible funcionar bien, de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Y vuelvo y te digo, allí en Efesios 6, 1 y 4, Pablo es muy claro. Él dice que esto debe ser en el Señor, ¿sí? Si este principio guía nuestra familia, si este principio guía nuestra relación, se va a desarrollar un potencial en nuestra casa, tanto como padres y como hijos, y se va a hacer evidente delante de los demás, delante de nuestra demás familia, delante de la iglesia, se va a hacer evidente delante de los vecinos, de aquellos que nos conocen. ¿Por qué? Van a ver una familia que está funcionando de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. Ahora, por mucho que nos esforcemos por hacer bien las cosas, si el Señor no es el centro de nuestro corazón y de nuestra familia, no va a haber una felicidad permanente. Y la idea es buscar esa felicidad permanente dentro de nuestro núcleo familiar. Pero esto solamente se logra en el Señor. Cuando yo le recomendaba que leyera o más adelante Efesios capítulo 5, allí del 22 al 33, para complementar esta parte, hay algunos términos que tienen que ver con el someterse, con el servir, con la obediencia y la autoridad en el Señor, ¿sí? Y si usted lee, se escribe allí que cómo debe ser esta relación de esposo y esposa, debe ser en sometimiento. Debe ser en servicio, en obediencia, debe ser, hermanos, en amor, debe ser en entrega, debe ser de sustento, de cuidado, de unidad, de respeto, ¿sí? Eso es lo que me enseña este pasaje. Y esto lo logramos solamente en el Señor. Así como Cristo tiene una relación con la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, saber de que Dios puso un hombre en una familia para que sea cabeza de su esposa y también de sus hijos, ¿sí? Que hay una esposa también allí dispuesta para hacer esa ayuda idónea para su esposo, y que hay unos hijos que están viendo el ejemplo de sus padres para poder asimismo tener ese deseo también de hacer hogares funcionales cuando llegue el momento. Ahora, es importante ver esto, y es que no hay familia perfecta. Yo no estoy hablando de que nuestra familia es perfecta. No hay familias perfectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de nuestras familias todos tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferente carácter, ¿sí? Somos diferentes, no somos iguales, ¿sí? Entonces, eso hace de que la familia pues no sea perfecta, porque todos tenemos fortalezas,
pero también tenemos debilidades dentro de nuestras familias. Pero lo que sí puedo entender es que sí hay un propósito claro de Dios para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras familias. Dios tiene un propósito claro y definido para cada una de nuestras vidas y familias. Y en esos tiempos de cuarentena, tal vez para algunos más ha sido difícil. Ha sido difícil esa relación familiar, ¿sí? Ha costado la relación familiar. Según he estado escuchando algunas encuestas, en países como en China, después de empezar a levantar esto del tiempo de cuarentena, se han empezado a producir muchos divorcios, muchas separaciones, ¿sí? Y es lo que no queremos para el pueblo de Dios. Porque aquí, en este momento de cuarentena, es cuando se sabe quiénes somos en Cristo también. ¿Cómo está nuestra vida con Cristo, nuestra relación con Cristo? ¿Cómo está mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia? ¿Cómo está? ¿O esto va a llevar a un punto de quiebre? No, la idea es que podamos seguir avanzando como familias. Entonces, es verdad que tal vez hay momentos difíciles en la familia. Que tal vez en esos tiempos de cuarentena empezaron a florecer heridas viejas. Empezaron a surgir cosas del pasado. Y que tal vez han empezado a salir a luz cosas, ¿sí? Tal vez hay momentos donde no te aguantas a tu esposo, a tu esposa, no te aguantas a tus hijos, ¿sí? Pero yo creo que Dios quiere hacer algo a través de este tiempo y de esta palabra. Y yo creo que también hay un propósito con esos tiempos de cuarentena. Dios tiene propósitos con todas las cosas, porque la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo estoy convencido de que eso tiene un propósito para nuestra familia, y es que nos fortalezcamos, es que podamos buscar la restauración si la necesitamos, que también podamos buscar la sanidad interior si la necesitamos, pero para ello es importante que usted y yo podamos renunciar al orgullo, podamos renunciar al egoísmo, podamos renunciar a la soberbia, a la altivez que a veces tenemos en nuestro corazón, porque tenemos que reconocer que esas cosas afectan nuestra relación familiar, y que simplemente por no querer renunciar a esas debilidades en nuestra vida, por no reconocer nuestros errores, por falta de humildad, es que nuestros hogares están fracasando y están siendo disfuncionales. No, tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer si hemos fallado, aprender a buscar la reconciliación, la sanidad familiar. Yo quiero invitarte para que tengas presente o tengamos presente estos tres principios para que podamos enriquecer nuestra relación familiar. Y no solamente en esos tiempos de cuarentena, sino en todo tiempo de nuestra vida. Ahora, el texto nos dice de que tu casa, mi casa, nuestra familia, debe ser edificada por el Señor. Por algo Pablo lo resaltaba en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 4, que esto tiene que ser en el Señor, ¿sí? Y lo que no sea de Dios, tenemos que echarlo ¿a dónde? Tenemos que echarlo fuera de nuestra vida, tenemos que echarlo fuera de nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo qué? Como esos resentimientos que a veces hay, esos enojos, esas rebeldías, esas malas palabras, ¿sí? Esa amargura que se puede tener, esas ofensas que pueden haber en algunos momentos, esos rechazos que pueden haber dentro de la familia. Entonces, todo esto está en nuestras manos. Eso lo decides tú como papá, como mamá, eso lo decidimos nosotros en nuestros hogares, lo decidimos como hijos, lo decidimos como abuelos, como nietos, como sobrinos, como tíos, y así sucesivamente. Eso lo definimos cada uno de nosotros si queremos que nuestras familias funcionen bien, ¿sí? Nuestra familia, nuestra relación familiar sea una relación sana, sea una relación guiada en el Señor, y que todo lo que hagamos sea en el Señor, ¿sí? Entonces, que podamos definir nuestra familia basada en estos tres principios que son muy sencillos. El principio del sometimiento, es decir, del servicio el uno al otro. El principio de la autoridad y la obediencia, pero también está el principio de que todo lo que hagamos, lo hagamos en el Señor.
Es lo que me enseña la palabra. Ahora, ¿cuál es la invitación? Que como familias nos amemos unos a otros, a pesar de, podamos amarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, más bien orar unos por otros para que Dios sea transformando nuestro temperamento y nuestro carácter. Pero la invitación es que ames a tu familia a pesar de. También que podamos perdonar si hemos sido ofendidos o hemos ofendido al otro, ¿sí? Y para eso necesitamos humildad. También es importante, si tenemos que llorar juntos como familia, hagámoslo, lloremos como familia. Porque cuando lloramos, eso también trae sanidad. Eso también nos ayuda a soltar esas cargas que hay en nuestras vidas como personal o como familia. Pero si también tenemos que reír juntos, riamos juntos como familia, ¿sí? Riamos, disfrutemos como familia, pasemos tiempos agradables como familia en todo momento. Y si podemos jugar, juguemos como familia. El jugar es importante en familia, ¿sí? Pasar momentos de risa, ver una película juntos, hacer una dinámica juntos, no sé qué podamos hacer como familia, que podamos compartir, hacer una comida juntos, ¿sí? Eso es importante en familia. Tenemos que buscar de que todo esto traiga la unidad, la bendición dentro de nuestras familias. Entonces, es la invitación que yo le hago, porque es tiempo de hablar, es tiempo de ¿qué? De sanar el corazón, de sanar nuestra familia, para que tu familia y mi familia queden de acuerdo al corazón de nuestro Señor. Así que te invito en este momento para que hagamos algo. Quiero invitarte para que allí, usted que está con su papá, con su esposo, con su esposa, con su mamá, con sus hijos, y si hay abuelos y otros miembros de la familia, bueno, y si hay también invitados también, porque ahora son familia en Cristo, quiero invitarle para que se abrace, pero abrácelo, quiero invitarlo para que lo abrace. Yo sé que allí está, no, vamos, acérquese allí a su familia y quiero que se abracen, ¿sí? Porque vamos a tener un tiempo de oración, un momento de oración, y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que ministre nuestro corazón y nuestra familia. Y nos ayude en esos tiempos a sanar, a restaurar, a cambiar comportamientos, a cambiar actitudes con nuestra familia, ¿sí? Vuelvo y te digo, no hay familia perfecta, pero el Señor sí tiene un plan y un propósito con tu vida y con tu familia. Así que quiero invitarle para que allí, abrazando a tu familia, tú y yo podamos tener esta oración y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar al Señor. Señor, yo quiero agradecerte por ese tiempo de tu palabra, porque hoy nos desafías para poder enriquecer nuestra relación familiar en esos tiempos de cuarentena, Dios, y aún después de que salgamos de esos tiempos difíciles. Quiero agradecerte porque tu palabra tiene el poder para transformar. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo creo que el Espíritu de Dios está en este momento, donde está esta familia abrazándose en este instante, donde cada uno de estos familias que están escuchando este mensaje en este momento están abrazados, están tomados de sus manos. Y Espíritu Santo, yo quiero invitarte para que nos guíes para poder entrar en esos tiempos de sanidad y de restauración si se necesita en nuestra familia, Señor. Pero yo estoy convencido de que todos necesitamos de tu palabra y necesitamos cambiar comportamientos, actitudes, Dios, que a veces tenemos en nuestra familia. En el nombre de Jesús, Padre, reprendo cualquier cosa que el enemigo quiera venir a meter división, quiera meter pleitos, contiendas en medio de nuestros hogares. En el nombre de Jesús lo declaro sin poder ahora mismo. Declaro que el enemigo no tiene poder y declaro que solamente Cristo es el Señor de nuestra vida y gobierna nuestro corazón y gobierna nuestra familia. Así que te invitamos, Cristo, para que tú permanezcas siendo el centro de nuestro hogar. En el nombre de Jesús, para que hayan familias en este momento que puedan reconocer que han fallado. Si ha habido rechazo, si ha habido maltrato, si ha habido malas palabras, si ha habido ofensas, en el nombre de Jesús podamos hoy sanar y restaurar, empezar una restauración familiar, para que, bendito Rey, no hayan pensamientos de separación, de divorcios, para que no hayan pensamientos, Dios, de dejar la familia. No, la familia nació en tu corazón.
Dios, la familia tú la pensaste y es lo más hermoso que podemos tener, Señor. Nuestra familia es lo más precioso que tú nos has dado en esta tierra, Señor. Así que quiero pedirte para que en este momento estas familias que están abrazadas allí, rodeadas, puedan decirse cuánto se aman. Y yo quiero invitarle, mi hermano, mi hermana, usted que está allí, pueda expresar esas palabras de amor con su familia. Si tiene que pedir perdón, pídale perdón a esa persona que usted siente que ha ofendido. Y dispóngase a perdonar también. Pero también quiero invitarle para que usted allí, abrazando, pueda buscar la sanidad, pueda buscarlo. Y si usted está llorando y si usted permite también que haya lágrimas en sus ojos, también sea una oportunidad para que salga cualquier dolor que haya en su vida, en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesucristo, declaro que hay familias que se enriquecen su relación familiar en el nombre de Jesús. Familias conforme al corazón de Dios, declaro. Así que te agradecemos, Señor, por ese tiempo. Y declaro, bendito Rey, que lo que viene en estas familias es de bendición. Y Padre, estas familias que escuchan esta palabra, no dejan que esta palabra vuelva vacía, sino que la ponemos en práctica, Señor. Y no vamos a dejar que el enemigo dañe y destruya nuestra vida. No vamos a dejar que el orgullo, no vamos a dejar que la soberbia y la altivez destruya, Dios, lo que hemos creado por mucho tiempo, lo que hemos levantado por mucho tiempo. Y ahora que tú seas el centro firme de nuestra vida, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza y declaro, bendito Rey, que el Espíritu de Dios llena nuestra vida, porque como decíamos al comienzo, que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nos va a ser fácil someternos, es decir, servirnos unos a otros. Nos va a ser fácil ejercer nuestra autoridad, nuestra responsabilidad. Nos va a ser fácil obedecer y nos va a ser fácil hacer todo en el Señor. Así que te damos la gloria, la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero agradecerles por ese tiempo que hemos tenido la palabra y quiero invitarle para que sigamos allí conectados. Primero conectados en oración, conectados con la palabra del Señor, conectados con el Rey de Reyes, pero también conectados con mi iglesia y podamos disfrutar de esos tiempos. No deje de reunirse, ¿sí? Yo quiero invitarle para que permanezca fiel a la congregación, permanezca fiel a la iglesia donde el Señor le puso, ¿sí? Permanezca fiel al lugar a la casa de oración que Dios le puso. Ame lo que Dios le ha dado. Así como usted ama a su familia que tiene allí en este momento, ame la congregación, la familia espiritual que Dios le ha dado. Así que sigamos orando unos por otros y declaramos que Dios está guiándonos en este tiempo especial. Así que trabajemos para que podamos seguir enriqueciendo nuestra relación familiar. Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones.